Colombiano, se sigue desarrollando todo el tema de Álvaro Leiva, el presunto golpe de Estado que este señor estaba organizando y cómo los medios tradicionales han tratado de ocultar y tapar la gravedad de esta situación. Pues el presidente Petro ha respondido ante estos hechos directamente ante los medios desde España, donde se encuentra atendiendo obligaciones en materia económica, además los eventos que se están desarrollando, y también se sacó a flote un tuit de Álvaro Leiva 2 días después del atentado contra Miguel Uribe Turbay, utilizando ese caso de Miguel Uribe para pedir que se saque a Petro del gobierno. Ese tuit, pues para muchos pasó desapercibido, pero ahora en este contexto y con estos audios y las revelaciones que hizo el diario El País de España, pues tiene mucha más relevancia ese tuit, porque se evidencia que usó a Miguel Uribe o el caso de Miguel Uribe para pedir ese tumbe del presidente. Y entonces ahí uno empieza a coger los hechos de todos lados y a hilar el asunto y a entender muchas cosas de lo que se hablaba en esos audios de Álvaro Leiva. Pero empecemos con esto. El presidente desde Sevilla pidió a la vicepresidenta Francia Márquez y a todos los mencionados en este caso en los audios y en el artículo del País que respondan por estos hechos. Que la vicepresidenta hasta ahora no ha dado una respuesta clara, no ha salido a rechazar a Álvaro Leiva, no ha salido a rechazar estas acusaciones directamente, sino que pues básicamente sacó un comunicado y se salió por la tangente. Por ahí le estaban diciendo que el día del Consejo de Ministros, cuando atacó a Petro por el tema de Benedetti y Laura Sarabia, fue muy contundente, pero ahorita donde la están vinculando presuntamente en un tema tan grave como es un golpe de Estado, Francia Márquez se ha mostrado muy tibia y todavía falta que dé respuestas claras frente a todo esto. Pues vean lo que dijo el presidente. Del gobierno no, lo que demuestra eso, todavía hay que investigar si las personas que nombra sí o no, bueno ya. Pero digamos, el armatoste que plantea Álvaro Leiva no es más que una conspiración con el narcotráfico y con la extrema derecha, aparentemente colombiana y norteamericana, para derrocar el presidente del cambio en Colombia. Ella tiene, digamos, todas las personas que nombra allí, de las cuales yo no sé si lo que él cuenta es verdad o no, pues deben dar explicaciones, y no solamente políticas públicas, sino ante la justicia. Deben dar sus explicaciones, claro, ante la justicia las darán, porque Vicky Dávila ya fue denunciada por Daniel Quintero, Vicky Dávila que pues aparece mencionada en todo este escándalo. Pero, por ejemplo, Francia Márquez, a nosotros, que votamos por ella, nos debe unas explicaciones mucho más claras, como votantes, como miembro del gobierno y demás. Y pues, dice el presidente, tiene que salir a responder. También el presidente le respondió al periódico El Espectador, porque vean, si esto estuviera pasando en otro gobierno y se tratara de un personaje que venía de la izquierda y que por alguna razón extraña terminó trabajando en un acuerdo nacional en un gobierno de derecha, y entonces el personaje de izquierda intenta ejercer un golpe, por ejemplo, contra Iván Duque. ¿Ustedes cómo creen que los medios tradicionales de nuestro país iban a cubrir esa noticia? Como el mayor escándalo de la historia de Colombia, el golpe de Estado, crímenes, criminalidad, bandidos, todo eso utilizarían esas palabras. Sin embargo, los medios ahorita, con el caso de Álvaro Leiva, donde se mencionan temas tan graves, y teniendo en cuenta que no son cosas a la ligera, porque si nos vamos a analizar, Vicky Dávila y toda la derecha en estos meses estuvo reuniéndose, qué cosa tan curiosa, con los congresistas mencionados por Álvaro Leiva de Estados Unidos. Y empezamos a ver qué era lo que comentaban, cómo se cubrió y cómo difundieron esa narrativa de un Petro drogadicto supuestamente y las cartas de Álvaro Leiva y cómo todos ellos se unieron para difundir eso y crear ese ambiente. Pues empezamos a ver que esto no es un tema ahí al aire de un loquito senil como ahora lo están tratando de vender. Entonces, si fuera gobierno de derecha, todos los titulares, las portadas, abrían todos los medios hablando de golpe de Estado.
Pero como es un gobierno de izquierda, aparece El Espectador, por ejemplo, y dice: la prensa internacional reveló audios en los que, al parecer, el ex canciller Leiva estaría gestionando la salida de Gustavo Petro. ¿Qué es esta locura? Gestionando la salida. En cualquier otro país se hablaría de un golpe de Estado, y en Colombia los medios lo titulan como gestionando la salida, minimizando la gravedad de esto, quitándole el potencial que podría tener de un golpe de Estado contra las instituciones, contra la democracia, contra la Constitución nacional, etcétera, etcétera. Le quitan esa relevancia, ese peso y la importancia de esto, gestionando la salida. Entonces, por ejemplo, cuando Pablo Escobar atentó contra El Espectador, ¿qué podemos decir? ¿Que estaba gestionando un país diferente? ¿O que fue un criminal que atentó de la peor forma contra el diario El Espectador? ¿O lo dejamos así? Estaba gestionando sus cositas, Pablo Escobar. ¿Qué pecado él? O sea, ¿qué es esto? Entonces el presidente le responde: yo no he ordenado, ni el pueblo, gestionar la salida de la presidencia. Eso lo haré personalmente el 7 de agosto del 2026. Ahora vamos en gestiones. No es golpe de Estado, no es traición a la patria, no son conspiraciones, no son criminalidad o crímenes, delitos, no, es una gestión. Como si estuviera buscando unos recursos para hacer unas inversiones en Colombia, o como si estuvieran buscando, no sé, hacer cualquier cosa buena para el país. Estaba gestionando. Vaya, vaya. Pero vean el cubrimiento de los medios, la revista Cambio. El ex canciller Álvaro Leiva habría buscado apoyo de asesores de Trump, incluyendo al secretario de Estado Marco Rubio, para presionar la salida de Gustavo Petro. Gestionar la salida de Petro, presionar la salida de Petro. También Semana dice: el petrismo reacciona al plan de Álvaro Leiva para sacar a Petro del poder. Expresaron solidaridad y apoyo al presidente. Entre comillas, ¿no? El Colombiano: Álvaro Leiva habría tenido reuniones en Estados Unidos con asesores cercanos a Donald Trump para buscar la salida del presidente Petro. Dio a conocer el medio El País de España, quien reveló algunos audios. La salida de Petro. La gestión para que Petro salga del cargo. Así lo han estado vendiendo. Pero, como dice este usuario, ¿les sorprende lo del Espectador? No sorprende, porque ahora están buscando decir que Álvaro Leiva era un viejito senil, que no hay que pararle bolas, que esto es una locura, que eso no había nada detrás, porque los pillaron, los grabaron. Por eso es que están desesperados diciendo que no hay que prestarle atención a Álvaro Leiva, y todos los medios enseguidilla están tratando de bajarle la caña a la gravedad de este asunto. Pero cuando él sacaba las cartas, las columnas de opinión eran estas. Felipe Zuleta de Blue Radio, columna en El Espectador. Si Petro no es drogadicto, es más grave. Con una carta que hizo pública esta semana el ex canciller Álvaro Leiva, dirigida al presidente Petro, escrita con toda la maledicencia y perversidad de quien fuera prófugo de la justicia en algún momento del país, confirmó cómo se comporta el primer mandatario en su vida privada. Toda la credibilidad. Juan Manuel Galán: adicción no es crimen, es enfermedad. Hoy hay señalamientos públicos sobre un posible problema de adicción al presidente Petro. Sí, Gustavo Petro. Yolanda Ruiz: hablemos de adicciones. Y esas eran las columnas. Hernando Gómez Buendía: con la nariz no se gobierna. La pregunta no es si Petro consume. La pregunta es si eso afecta su capacidad para gobernar. Básicamente le daban toda la credibilidad a las pendejadas de Álvaro Leiva. Pero hoy que lo grabaron y que hay fotografías de congresistas colombianos reunidos con el tal Díaz Balar mencionado en ese artículo, y que hay tweets y que hay de todo, ahí sí, no dicen nada. Ahora sí, Álvaro Leiva es un viejo senil al que no hay que prestarle atención. Eso es un loco conspiranoico, ahí no hay que pararle bolas a eso. Y vean esto, es llamativo. Ahora bien, una de las pruebas sobre que acá hay cosa o hay gato encerrado en medio de todo este tema de Miguel Uribe y Álvaro Leiva, que tendrá que responder Álvaro Leiva ante todo esto, es este tuit de Álvaro Leiva del pasado 9 de junio del 2025, 2 días después del atentado a Miguel Uribe Turbay. Miren lo que dicen. Para mí esto es una prueba fuerte de cómo Álvaro Uribe